En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Se radiante tu luz, para la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Una de arte, una de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, Ibarra, leyenda y tradición. Saludos amigos, la construcción del ferrocarril en el Ecuador se debe al esfuerzo y entusiasmo de dos políticos y gobernantes, los más notables, el doctor Gabriel García Moreno y el general Eloy Alfaro. En 1861 el doctor García Moreno autorizó por decreto la contratación de la construcción de un ferrocarril destinado a unir la costa con la sierra. 12 años más tarde, y con García Moreno nuevamente en el poder, el 18 de julio de 1873, se realizó el viaje de estreno de la locomotora que recorrió el primer tramo de vías férreas construido, uniendo las poblaciones de Yaguachi y Milagro. En 1895, con el general Eloy Alfaro en el poder y al constatar la enorme importancia del ferrocarril, en enero de 1896 y diciembre de 1897, logró constituir en Nueva Jersey, Estados Unidos, una empresa ferrocarrilera que contó como accionista principal al señor Archer Harman para continuar con los trabajos. Alfaro dedicó grandes esfuerzos a la culminación de la obra y el 25 de junio de 1908, el primer tren del ferrocarril ecuatoriano llegó a la estación de Chimbacalle en Quito. Con este preámbulo vamos a saludar a la ingeniera Anita Villarreal, gerente de la filial norte de Ferrocarriles del Ecuador, empresa pública, porque hoy queremos hablar de esta obra vital para el Ecuador y vital para los pueblos del norte, vital para Ibarra, pues es la que prácticamente cumplió con el sueño dorado de la fundación de la ciudad, de unir la capital con el mar a través de una vía férrea o un camino que una las dos ciudades, Quito, Ibarra y San Lorenzo. Anita, bienvenida. Qué gusto tenerla en el programa. Hagamos un poco de historia de los ferrocarriles. ¿Cuándo llegó la locomotora a Ibarra? Y desde allí comencemos a conversar de este interesante tema. Buenas tardes. Buenas tardes Silvio, y buenas tardes a todos los imbabureños, ibarreños y radioescuchas de este espacio que siempre marca un punto de interés y pone una nota importante en el recuerdo, en los sentimientos, y creo que más allá de eso, en la proyección que esta ciudad debe tener. Sí, en efecto, estamos a pocos días ya en este mes, el 25 de junio, se cumplen los 110 años de la llegada de la locomotora, la primera locomotora a la estación de Chimbacalle en Quito. Eso marca un hito muy importante. Hay que recordar que el tramo del norte, o sea, el tramo del sur tiene toda una trayectoria, una importancia y una historia que también está muy dentro de todos los pueblos de esta zona y que ha marcado la historia del Ecuador. Pero el del norte no se queda atrás en importancia, en antigüedad de aspiraciones, diría yo, porque para el tramo del norte hay antecedentes mucho más antiguos. Se dice que lo que Silvio acaba de indicar, que en 1606, cuando se fundaba la ciudad, uno de los objetivos de la fundación era hacer este enlace entre Quito y el Pailón, pasando por Ibarra, para aproximarnos a Panamá, como lo había sugerido el
el obispo Miguel Cabello de Balboa, en 1577, él ya veía que esto era necesario. Más tarde, Pedro Vicente Maldonado también insiste en esta necesidad de sumarse al comercio internacional desde el Ecuador a través de esta vía, pero esta seguía siendo un sueño y una aspiración que ya estamos en el 1700 ya para ese momento. Simón Bolívar en 1820 también ve esto como una prioridad y lo establece y lo dice así. Él dice que va a continuar uno de los empeños y de los avances que tenía ya el barón de Carondelet y Francisco de Caldas para llegar al mar a través de Ibarra. Sin embargo, todavía no se concretaba. Los primeros estudios se hacen a finales del siglo XIX, y hay los primeros estudios los hace un inglés, pero se quedan también en estudios. Luego el general Eloy Alfaro, una vez que ha terminado el tramo del sur, cuenta la historia que le convoca al ingeniero Harman para indicarle desde un punto que dicen que era el convento o la quinta de las Hermanas de la Providencia. Dice, desde aquí debe salir el ferrocarril del norte. Señala el punto y empieza el trámite de su contrato, lo cual no se hace posible por razones políticas, económicas y demás, y no logran firmar el contrato, y bueno, después ya Alfaro no está en el poder y sabemos lo que continuó de la historia. Pero los ibarreños guardaban esta aspiración siempre, y más aún cuando ya se vio la del tramo del sur. Los ibarreños consideraban muy legítima esta aspiración y trabajaban por ella, sumándose todas las clases sociales, todos los lineamientos políticos, todos se aunaban a través de esta aspiración. Así es, y vamos a recoger lo que cuenta el doctor Mariano Suárez Ventimilla, quien fue presidente encargado de la República y también fue presidente de la Junta Autónoma Pro Construcción del Ferrocarril Ibarra-San Lorenzo. A partir de lo que señala Anita, es decir, terminado el ferrocarril del sur, los legisladores imbabureños y carchenses insistieron en la necesidad de construir el ferrocarril a San Lorenzo. Gracias a los empeños de los doctores Modesto y Víctor Manuel Peña Herrera, el primero ministro de Gobierno y Obras Públicas en la segunda administración del general Leonidas Plaza, se constituyó en Quito una Junta Patriótica Pro Ferrocarril Quito-San Lorenzo, el 6 de mayo de 1913, junta que en virtud de un decreto dictado por el encargado del poder y presidente de la Cámara de Diputados, a instancias de los doctores Peña Herrera, el 14 de febrero se adquirió este anhelo mayor importancia, pues se dio el carácter de consultiva a esta junta con importantes funciones y existe un decreto. Así es. Hay un grupo de imbabureños básicamente que se denominan los Hijos del Norte, que empiezan llamándose este grupo los Hijos del Norte, y después se transforman en esta junta promotora del ferrocarril. Esta junta promotora logra un tema que llama mucho la atención, ¿no? La plataforma, la mayor parte de la plataforma entre Quito e Ibarra, que es como la base del camino, ¿no? Esa es hecha con mingas, y con mingas de imbabureños. Lo que conocemos como el terraplén. El terraplén del ferrocarril es construida mediante mingas. Dice la historia que habían mingas de 5,000 y hasta de 15,000 personas. O sea, era toda la población prácticamente, toda la población que trabajaba con pico y pala para conformar el terraplén. Y el gobierno en ese momento del general Leonidas Plaza firma el contrato con la empresa del ingeniero Norberto Klinger para la enrieladura, y esto lo hace el 21 de julio de 1915. Pero en 1925, dice, ya estaban terminados los terraplenes. Esto consta en la historia que narra el doctor Mariano Suárez. La Junta había hecho un contrato con la firma Debbie Simmons para la enrieladura cuando la dictadura de 1925 suprimió a la Junta Autónoma, pero siguió con los trabajos el Ministerio de Gobierno y de Obras Públicas, de manera que el empeño continuó.
El empeño continuó y el 17 de julio de 1929 el ferrocarril llegó a Ibarra. Un año atrás había pasado, ya había llegado al Quinche, unos meses atrás había llegado a Otavalo, e iba avanzando, y cuando llegó a Ibarra el ferrocarril en 1929, dicen que sucedió la fiesta más grande que se habían imaginado y que había unido a todos los ibarreños. En la presidencia del doctor Isidro Ayora. Así es, y llega con Isidro Ayora, y ahí hay alguna anécdota que la he leído que dice que se juntó la gente de Cotacachi, de Otavalo y de Ibarra, y todos hicieron una gran fiesta. Como no habían hoteles en ese tiempo, esta fiesta que tenía unos componentes religiosos, la misa, la bendición, el Te Deum, las comidas y todo, todas las personas y las familias que vinieron de los cantones vecinos se hospedaron en las casas de las familias ibarreñas. Fíjese, fue una Anita, fiesta este de dato. varios días. Dice que el tramo entre Quito e Ibarra tiene 175 kilómetros, costó 12 millones de sucres, pudiendo calcularse tal vez en unos 10 millones el aporte gratuito de la gente. Así es, así es. Yo creo que esa es una de las razones, Silvio, por las cuales el ferrocarril está en el corazón de la gente, porque si todos los imbabureños trabajaron en el ferrocarril, en todas las familias actuales, siempre se guarda un recuerdo del ferrocarril, el del abuelo, el del tío, la foto, el sello, el gorro. Y yo tuve la suerte de hace 3 años, antes de terminar las funciones anteriores, de haber recibido cariñosamente de muchas familias ibarreñas esos recuerdos que para ellos eran, si siguen siendo importantes, estaban en sus corazones y en sus casas. Las tenemos en el ferrocarril y las expondremos próximamente para que las disfruten todos los ibarreños, porque es un patrimonio de todos. Con todo ese bagaje de sentimientos, datos históricos, datos técnicos inclusive, todos estos elementos son los que hicieron que el ferrocarril sea declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación el 1 de abril del 2009. Uh-huh. Esta muestra, esta exposición que usted va a presentar en los próximos días, ¿contiene fotografías? Contiene fotografías. Elementos importantes de esa época. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había en la estación del tren, como la llamábamos, el servicio de telefonía. Y había la comunicación Morse. ¿Conservan esos? Sí, precisamente. Nosotros artefactos? tenemos un pequeño museo que lo disfrutan los niños y también los adultos. Está invitado, Pero Silvio, claro. y todos los ibarreños, en los 2 vagones que se encuentran detrás de la estación. Uh-huh. Allí se desarrolla todo se cuenta la historia de las telecomunicaciones que en el mundo han estado atadas al tren. Entonces, toda la forma de comunicación, desde las señales, las banderas, está el telégrafo, está el teléfono, está la bicicleta del mensajero y varios prototipos de ejemplos de telegramas que hemos encontrado. Y claro, los niños ahora se identifican rapidísimo porque les dicen, ¿y cómo se comunican ahora? Se corre el celular. Entonces, ellos disfrutan mucho y entienden perfectamente esta forma de comunicación. Se pone a funcionar el telex. La llave se llama. Sí, la llave de... sí, se pone a funcionar esto y se explica los pocos signos están ahí en un tablero. La gente lo disfruta mucho, pero también la gente recuerda con nostalgia. La gente recuerda con nostalgia porque había que ir a hablar por teléfono en la cabina. Están las cabinas, los tipos de teléfono, los teléfonos que llevaban en el viaje para conectarse en la línea si es que había un daño. Toda esta historia de las comunicaciones hasta la actualidad, el ferrocarril sigue estando atado a las nuevas tecnologías. Esos vagones que tienen esas muestras, ¿se los puede visitar cualquier día, a cualquier hora? Sí. Desde miércoles a domingo se puede visitar. Nuestros guías estarán gustosos de compartir este espacio y este fin de semana va a estar abierto el sábado y domingo para que los niños puedan disfrutarlo. Conozcamos algunas de las características del tramo del ferrocarril Quito-Ibarra, que es importante. Dice que las características de este tramo fueron las mismas que del ferrocarril del sur, o sea, curvas de hasta 60 metros de radio, gradientes hasta de 5,5%,
En cuanto a los rieles del sector Quito-Ibarra, se puso de 45 libras por yarda, mientras que en el sector Ibarra-San Lorenzo son de 55 libras por yarda. ¿Por qué será esta variación? A partir de 1928, los trabajos del ferrocarril marcharon con lentitud. Si bien se arregló convenientemente el camino auxiliar casi hasta Concepción, estamos ya hablando del tramo hacia San Lorenzo, las asignaciones presupuestarias para la obra no aumentaban en la proporción necesaria para compensar el numeroso aumento de precios y de jornales. Fue un verdadero viacrucis. ¿Cuánto duró la construcción del tramo Ibarra-San Lorenzo? Prácticamente 40 años, porque estamos hablando de 1929 a 1957, cuando se inauguró. En la presidencia de Camilo Ponce Enríquez. Y usted tiene aquí en sus manos un banderín, muéstrelo a la cámara. Recuerdo de la inauguración del ferrocarril Quito-Ibarra-San Lorenzo. Inauguración. Es un banderín hecho por Franklin Gómez Jurado. Bueno, no por el Franklin, no. Esa hora, ¿sí? Creo que no. Esto está hecho, creo que por don José Aurelio Gómez Jurado. No, aquí es dice, hecho del Franklin. ¿El Franklin? Yo le ayudé. Aquí dice banderines Imbabura, Velasco número 42 Ibarra. Claro, es la casa de la familia Gómez Jurado. Aquí está. Aquí ¿De tenemos, qué año es? A ver. Esto es 1957. Jovencito el Franklin. Sí, él es del año 41. Entonces, y él ya tenía estas habilidades de hacer estos recuerdos en serigrafía. Aquí está pues el recuerdo de la inauguración del ferrocarril Quito, del ferrocarril Ibarra-San Lorenzo. Sí, así es. Este ferrocarril, además, hay que puntualizar que llegó hasta la población de Salinas en 1945. Y llegó a la población de Salinas y, claro, activó todo el tema del trueque, porque la sal, recordemos que para ese momento la sal era un monopolio que era del Estado y recibía muchos, se grababa con muchos impuestos. Y dice la historia, y nos cuentan siempre esto en el viaje a Salinas, que con la recaudación del impuesto a la sal se pagaba, se subvencionaba el funcionamiento de varias escuelas de la provincia de Imbabura. Interesante, ¿no? Hay datos así muy, muy interesantes. Y claro, la población de Salinas vivió alrededor del tren muchísimo tiempo, por eso fue también quien lo mantuvo hasta el final, aunque sea con un autoferro, y ahora es la población que realmente recibe los beneficios del ferrocarril, del funcionamiento turístico del tren, y activa no solamente los trabajos que tienen que ver con turismo, sino muchas otras iniciativas alrededor del pensamiento. Precisamente, ¿sí? Cómo se extraía la sal de la tierra del sector de Salinas, y qué más se puede conocer en Salinas. En Salinas hay un centro de interpretación también sobre la historia de los afroecuatorianos de esta zona. Se puede también ver emprendimientos actuales sobre gastronomía, se puede conocer las habilidades que han despertado y la creatividad que han despertado actualmente las mujeres de Salinas en una tienda artesanal que está en la casa de campamento de ferrocarriles. Se puede, ya en los tiempos últimos, se puede disfrutar de una piscina y de un complejo que es el bombódromo, en donde hay todos los elementos que tienen que ver con el hidromasajes y toda esta cultura del agua, en ese calor interesante también para esto, así como disfrutar de los platos típicos de la zona. Tienen un circuito agrícola también por allí, y hay muchas actividades que acompañan los guías nativos, o sea, la gente cuenta de viva voz su historia y también cuentan su experiencia actual. Antes de hablar más acerca del aspecto que hoy está cumpliendo el tren entre Ibarra y Salinas, entre Ibarra y Otavalo, en el campo turístico, conozcamos un poco más de las características de la vía, que es realmente fascinante y extraordinaria. A los extranjeros les encanta el tren de Ibarra a San Lorenzo. Ya no está funcionando hasta San Lorenzo, pero la vía tiene unas variaciones increíbles. Claro.
Hay que reconocer... ¿Cuántos túneles pasa? Son 57 túneles. 57 entre Ibarra y San Lorenzo. Labrados a mano. Labrados a mano. Y también hay que identificar la importancia que esto tiene porque estamos en plena selva del Chocó. Entonces, ese es uno de los puntos, lo que los ambientalistas llaman los hotspots, los puntos así de mucha diversidad. Y eso es lo que se aprecia desde el tren, pues, o sea, el tren entra en medio de la selva y como va descendiendo, si solamente entre Ibarra y Salinas hay 600 metros de diferencia, entre Ibarra y San Lorenzo hay 2.200, ¿no? 2.200, entonces la exuberancia de la vegetación es realmente impresionante. En esta zona no se la puede conocer de otra manera y sí, este es un sitio muy, muy llamativo para todos. Tiene puentes también increíbles que llevan al ferrocarril o al autoferro por sobre abismos enormes. Así es, y estos puentes que fueron construidos por la empresa SIAVE, todos están realizados en estructura metálica bajo este concepto de indeformable que es el del triángulo, pues son estas hechas bajo el mismo principio que tiene la Torre Eiffel. Son los franceses de esa misma época quienes los construyeron y eso llama mucho la atención, ¿no? Eso llama mucho la atención y yo quiero en esta parte, Silvio, hacer un agradecimiento especial dentro de a todas esas familias que nos obsequiaron cosas, pero particularmente a la familia Arias que tuvo a bien donarnos una biblioteca técnica de ingeniería que perteneció a la empresa SIAVE, porque sus familiares habían trabajado con ellos en esta etapa de la construcción, y cuando los franceses se fueron, les dejaron la biblioteca a los técnicos que quedaron aquí, y porque fue parte de la formación que ellos recibieron. Entonces tenemos esa relación técnica de los hechos, un documento valioso, técnicamente válido todavía, o sea, la ingeniería sigue siendo la misma para ese tipo de estructuras, y los tenemos allí que para quienes los quieran observar y nosotros para conservarlos. Las características de las máquinas, las antiguas a vapor, los autoferros a diésel o a gasolina, después las nuevas máquinas que ya vinieron de Francia, creo, o de España. Las primeras máquinas vinieron de Francia y precisamente es el doctor Mariano Suárez Ventimilla, en el periodo que fue encargado del poder, era el presidente interino. Él suscribe el contrato con el gobierno francés para las máquinas Alcon que están exhibiéndose en los patios del taller de ferrocarriles, la máquina 155, la BB 155 y 154, las dos máquinas. Tenemos el contrato suscrito de puño y letra del doctor Mariano Suárez Ventimilla, que lo debe haber hecho con mucho cariño porque era para su tierra. Así es. Esa es una máquina electrodiesel, sí, las primeras. Pero las máquinas de vapor funcionaban con carbón. Así es. Y tenían en el trayecto unos enormes tanques en donde volvían a cargar el agua y seguían pues produciendo el vapor que se generaba allí en la locomotora. Sí, así es. ¿Se ha transformado eso? Se ha transformado parcialmente. Nosotros tenemos aquí la máquina, la locomotora número 18, que es la primera que llegó a Ibarra, volvió esta vez ya rehabilitada. Esta máquina se llamó en su momento Federico Páez. ¿Por qué? Por el presidente. El presidente en tiempo de él se la adquirió seguramente. Se la adquirió en ese tiempo, se llamaba la Federico Páez, y el maquinista que trajo esta locomotora desde Quito hasta Ibarra era un ibarreño, el señor Guerrón, padre de Jorge Guerrón. Padre de Jorge Guerrón Maya, ¿sí? Padre de Jorge Guerrón Maya, tenemos su fotografía. Y esta máquina es la que tenemos ahora en funcionamiento, rehabilitada. Sigue siendo de vapor, o sea, sigue utilizando agua para moverse, solamente que en vez de carbón ahora usa diésel. Pero esta es la que normalmente estaba haciendo el tramo Otavalo-Ibarra. En esta historia que cuenta el doctor Mariano Suárez Ventimilla en su libro Memorias, Testimonios y Luchas, editado por Enrique Ayala y presentado hace pocos días en esta ciudad, hay una fotografía de la locomotora, dice: foto conmemorativa de la colocación del clavo de oro del ferrocarril San Lorenzo, 1927.
¿Tiene usted conocimiento cómo fue ese evento, ese acto, la colocación del clavo de oro? Bueno, esta era esto se hacía en cada uno de era un acto simbólico que se hacía en cada uno de los tramos cuando se terminaba un subtramo o se iniciaba otro. Entonces, sí, hay en todos los tramos ahí está, es un hito, ¿no? Es una ceremonia, es un hito importante. Supongo que el clavo era algo que la empresa tenía y lo colocaba, claro, no se quedaba ahí. No se quedaba, seguramente era un clavo que se movía. Simbólico, ¿no? Sí. Así es. El tramo Ibarra-San Lorenzo, que ahora pues está prácticamente funcionando como turístico hasta Salinas, ¿tendrá la posibilidad alguna vez de llegar al puerto? Bueno, es un tema que tiene que ver con una cantidad muy importante de recursos. ¿Cómo está esa vía? Esa vía ha desaparecido prácticamente por la vegetación en algunos tramos. Hay otros que la gente lo utiliza, por ejemplo, en la zona de Alto Tambo, circulan por la vía férrea una especie de motos adaptadas a la línea férrea, unas carretas que le sirven a la gente en ese tramo. En la zona cercana a San Lorenzo hay alguna otra cosa, y en la parte del puerto, o sea, el último tramo. En la estación de San Lorenzo. Más allá de la estación, ya sobre el puerto. Sobre el puerto, la Unión Europea hizo una rehabilitación de ese tramo hace unos 5 años más o menos. Entonces, hay hitos del ferrocarril, hay estaciones que están todavía por allí. Seguimos siendo responsables del cuidado de esto, de mantenerlo en la medida que se puede, y siguen siendo parte también, han sido declaradas en esta condición patrimonial. Guardan esta historia, es un tema económico y sobre todo ya no tienen tanta presión por el hecho de que existe la carretera. Yo creo que en ese momento perdió Pero en su tiempo, cuando solo había el ferrocarril, era un medio de comunicación vital para el transporte de todos los productos entre la sierra y la costa en la parte norte del Ecuador. Sí, así es. En realidad, todo el funcionamiento de la explotación de la madera que se dio en su momento y toda la generación de materiales hacia la zona de San Lorenzo, de entre Quito y San Lorenzo, era un flujo muy importante. Se encuentra en los libros, el volumen de carga que se movía en esta zona era un volumen realmente importante. Ahora tenemos 2 tramos prácticamente rehabilitados, y esto gracias a la gestión de la ingeniera Anita Villarreal en la primera parte de su gestión al frente de esta empresa, cuando entró en funcionamiento el tramo Ibarra-Salinas y luego la rehabilitación del tramo Ibarra-Otavalo. Cuéntenos, a ver, primero vamos a Salinas. Sí. ¿Cómo está eso? A ver, yo creo que hay un tema que hay que resaltar ahí. Esta declaratoria de patrimonio, o sea, el ferrocarril tuvo su decadencia, que todos la sabemos, pero para sacarle de esa casi desaparición que sufrió, la declaratoria de patrimonio que se hizo el 1 de abril del 2009 fue importante porque le da otra categoría. O sea, ya no entra a competir como una vía de transporte, sino ya se reconoce el valor histórico y la incidencia que ha tenido en la formación de la sociedad ecuatoriana, y eso le da otra característica. El compromiso del presidente Correa en su momento fue rehabilitar la ruta Quito-Durán en conmemoración a toda la gesta de Alfaro y esto. Y aquí la población de Salinas había mantenido el tramo Ibarra-Salinas. Entonces el presidente aceptó que este tramo Ibarra-Salinas se mantenga operativo, porque sí se movía un autoferro por allí. El mantener operativo significa usar los mismos rieles, poner nuevos durmientes y colocar el balasto, que fue lo que hicimos en los primeros años. Así está la línea, como usted lo dijo en un momento, el trazado sigue siendo técnicamente idóneo, los puentes funcionan, han sido evaluados, los 2 puentes que se atraviesan, que son el del Chorlaví y el Ambi, han sido evaluados, los túneles están en buenas condiciones, se observan permanentemente, pero se puede circular y se circula con toda seguridad, y ya no con un autoferro. Se circula con un convoy que puede llegar a tener hasta 6 coches, es decir, hasta 180 personas.
que es en el mejor momento cuando vamos. ¿La máquina es la electrodiesel? O sea, hay dos máquinas de electrodiesel, la 2402 que la trajo el presidente Borja, es de las últimas, y una máquina que se llama la TD 2003, que fue una adquisición de la última etapa para completar los convoys y poder tener la circulación adecuada. Eso, estemos hasta Salinas, son 30 kilómetros, está en buen estado y hacemos viajes de ida, retorno y demás. Recorramos el tramo Ibarra-Salinas, vamos visitando qué estaciones. Cuando vamos hacia Salinas, partimos de la estación de Ibarra y avanzamos por la zona de Imbaya, avanzamos hasta, pasamos Patococha, que es una zona muy interesante, y luego saliendo de Patococha se produce ya la entrada al bosque seco tropical y sí pasamos ya el primer túnel y pasamos el puente del Ambi. Y empezamos toda esta circulación. Tiene una luz enorme ese puente, ¿no? Sí, son 96 metros de longitud y está prácticamente a 90 metros de gálibo de altura respecto al río. Entonces, luego empezamos y tenemos 7 túneles prácticamente seguidos, es decir, circulamos como 1 kilómetro por el interior de la montaña con ciertas interrupciones. Eso es lo que circulamos dentro con los 7 túneles, casi 1000 metros dentro del corazón de la montaña. Y llegamos a la estación de Hoja Blanca. La estación de Hoja Blanca está rehabilitada, se rehabilitó mediante un convenio con Yachay. Los pasajeros hacen un alto ahí. Se realiza una parada. En esa estación hay un emprendimiento de mujeres de Ucuquí que hacen helados de paila, de diferentes frutas, hacen de aguacate también. Y hay una demostración en una maqueta y en algunas presentaciones de lo que es el proyecto de IH. Hay un mirador para poder observar el río Ambi y la vegetación al frente y estamos alrededor de 15 minutos en esta zona. Avanzamos luego por Cañaverales y y las haciendas de la zona y llegamos a Salinas. Hemos cubierto hasta ese momento 30 kilómetros de recorrido y eso se lo hace en 1 hora 45 minutos. Aprovechamos este momento para saludar a Byron Maldonado, que se ha unido al programa y que pregunta cuándo y dónde va a ser la exposición que usted mencionó. Esta exposición se la va a realizar en la estación de Ibarra con motivo de la celebración del Día del Ferroviario, que es el 25 de junio, y estará abierta también de corrido para continuar observándola y disfrutándola hasta el mes de julio, que celebramos nuestras fiestas locales. En el local de la estación. En la estación de Ibarra. Se une también al programa y le enviamos un efusivo saludo a Juan Adolfo López Bermeo, que tiene mucho que ver. Su padre creo que fue uno de los funcionarios, claro, de Ferrocarriles de Ibarra. Jorge Madera Castillo dice: saludos, Anita. Me permito sugerir que completen un museo temático del ferrocarril Quito-San Lorenzo y le pongo al servicio y lo ponga al servicio de la ciudad y del turismo. Sí, gracias. Bueno, saludos a Juanito, a Jorge. Yo creo que este es un empeño que nos va a sumar a todos los ibarreños. Ha sido hay primeros avances sobre esto, pero hagámoslo juntos y yo creo que todos lo lograremos. Jaime Alejandro Iturralde Vallejos dice: el ferrocarril del norte es un valioso patrimonio, un orgullo para todos los ecuatorianos. Felicitaciones a la empresa de ferrocarriles, a su gerente Anita Villarreal, a todo el personal por poner valor turístico al tren de la libertad. Gracias a Radio Ritmo también por este importante espacio. A propósito, ¿por qué se llama Tren de la Libertad el tramo de Ibarra Salinas? Bueno, todo el tramo del norte se llama el Tren de la Libertad. Esta es una propuesta del Plan Maestro del Corredor Turístico Ferroviario y tiene tres razones, 3 argumentos fundamentales. El primero es porque vamos hacia Salinas, donde están los descendientes de los esclavos libertos, que nos cuentan de viva voz su historia, y eso tiene un valor súper fuerte. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que en la ciudad de Ibarra se desarrolló la única batalla libertaria dirigida personalmente por Simón Bolívar.
y eso es el 17 del de julio. 17 de julio, precisamente. Entonces, estamos en Ibarra y el tren se llama de la Libertad y conmemoramos esta gesta bolivariana. Y la tercera, que también es un argumento muy interesante, todavía no puesto sobre el tapete completamente, pero es el momento de hacerlo, es porque pasamos por San Antonio, estamos dentro de este tramo, y en San Antonio nació y murió Monseñor Leonidas Proaño, que trabajó durante toda su vida y luchó por la liberación de los pobres. Entonces, estas tres ideas fuerza alrededor de la libertad son las que dan nombre y argumento a este viaje. Y Betty Acelga dice, excelente programa, saludos para la excelente invitada Anita Villarreal, aportando a nuestra ciudad con este atractivo histórico, patrimonial y su puesta en valor para el turismo de Ibarra. Jorge Luis Narváez le saluda también, Anita, dice que usted es visionaria y sabe que es lo mejor para nuestra ciudad. Gracias a todos. Yo creo que todos los ibarreños tenemos el corazón puesto en esta ciudad y para mí realmente ha sido un privilegio y una suerte haber podido trabajar en esto, que como proyecto es histórico, patrimonial, interesante, pero en la ciudad donde está el cariño de uno, creo que es realmente una bendición. Así es. El recorrido en tren desde Ibarra hasta Salinas, ¿es todos los días? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo puede el ciudadano, sus amigos, sus familiares acceder a un viaje? Operamos de jueves a domingo. De jueves a domingo el recorrido parte desde Otavalo a las 8 de la mañana, avanza por carretera este rato hasta Andrade Marín. En Andrade Marín se visita la fábrica, que es muy interesante. Estamos hablando del otro tramo. Sí, ya. Pero luego pasa a San Antonio. En San Antonio se visitan 2 artesanos seleccionados y continúa el viaje hasta Ibarra. Llega el tren y a las 10:45 ya llega a Ibarra. A las 11:25 parte. Allá con los pasajeros. Con los pasajeros que están en Ibarra y los que vinieron de Otavalo continúan el viaje hacia Salinas y llega a Salinas prácticamente a la 1 de la tarde. Y le recibe ahí la música de bomba. Como no puede ser de otra manera, con la música bomba, el calor de la zona que es así muy fuertecito, una muy buena gastronomía y una buena parte de la historia que todos aprendemos, cada vez aprendemos y la gente de Salinas cada vez perfecciona más su intervención. Los turistas tienen un nivel de satisfacción que siempre está sobre el 98% en este tramo y ahí tiene mucho que ver el trabajo de la gente de ferrocarriles, nuestros guías, la atención al cliente, los maquinistas y todo hace que este viaje sea seguro y confortable, que sea una experiencia más que un paseo y además la rehabilitación de los vagones, del ferrocarril mismo, del tren, es extraordinariamente buena y tiene todas las comodidades. Así es. ¿Y qué le ofrece la empresa al pasajero dentro del tren? Todos los coches van acompañados de un guía que va explicando todo el recorrido. Tenemos algunas cosas que se ofrecen allí, se incorporan alternativas de los emprendedores. Tenemos ahí como una sorpresa unas galletas de chocho que elabora una emprendedora de esta ciudad. Luego tienen toda la posibilidad en hoja blanca, siempre tienen un servicio de agua a bordo, la gente está siempre atendida. Y luego en Salinas pasamos de manos del guía de ferrocarriles, pasamos a manos del guía nativo. Entonces, con ellos se recorre esto. Y se recorre la población. Se recorre la población y la historia que ellos cuentan se respalda en una serie de murales que han sido pintados en algunas de las casas. En esto ha ayudado mucho la Universidad Técnica del Norte, para ellos un agradecimiento. Los estudiantes lo han hecho y cuentan muchos episodios de la historia de Salinas y de sus formas de vida. Terminamos en el Museo de la Sal y luego las personas pueden almorzar en el Palenque o en cualquier otro sitio, porque ahora ya hay algunas opciones en Salinas. Son las 3 de la tarde y el tren empieza su regreso para quienes quieran ir y volver en tren. Actualmente hemos
diversificado las tarifas y también las opciones. Hay la opción de hacer solamente el viaje de ida o solamente el viaje de regreso, esto es una sola vía, y complementar con esa serie de opciones y de atractivos que tiene la zona. Estamos muy cerca de Chachimbiro, estamos cerca de Urcuquí, estamos cerca de muchas haciendas, de muchas hosterías, y la gente puede, los turistas pueden disfrutar de eso también y completar su aventura ferroviaria con una experiencia de mucha calidad que ya la zona ofrece. Saludamos nuevamente a Jorge Luis Narváez, que dice que el tren Ibarra-Otavalo en busca de la tribu interior. Cuenta Jorge Luis que hace 20 años Mauricio Larrea, como alcalde, le propuso la organización de una caminata que recorra las rieles del olvidado tren en ese tiempo, entre Otavalo e Ibarra, con el aporte de la ciudad educadora de ese entonces, que se la denominó En Busca de la Tribu Interior. Pero ahora ya lo pueden hacer a través del ferrocarril, ¿no? Sí, ¿El tramo Ibarra-Otavalo está habilitado totalmente? El tramo Ibarra-Otavalo hace un año había sufrido el embate de la naturaleza en alguna lluvia fuerte, y en el kilómetro 154 sobre una de las alcantarillas se desapareció el relleno, el relleno se llevó la corriente. Este momento hemos hecho una gestión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La única solución ya no es la alcantarilla, sino hay que construir un puente. Tenemos un primer acercamiento y una primera definición con el ministro anterior. Este rato la vamos a tomar nuevamente para poder concretarla. Nos está imposibilitando la continuidad de este tramo. Mientras tanto, ¿cómo se cubre la ruta? Mientras tanto, los turistas salen en bus turístico desde la estación Otavalo y avanzan hasta la estación Andrade Marín, en donde ya toman el tren y continúan su viaje. ¿Cuántas estaciones en ese tramo? En este tramo tenemos la estación Otavalo, la estación San Roque, que es muy hermosa, la estación Andrade Marín, que también tiene su encanto, la estación San Antonio y la estación Ibarra. Continuando hacia el norte tenemos la estación Hoja Blanca y terminamos en la estación Salinas. Así es. Alex Alpachano dice: lindo reportaje, soy enamorado y agradecido con la linda provincia de Imbabura. Gracias, un saludo especial. Estamos conversando con la ingeniera Anita Villarreal, gerente de la filial norte de los Ferrocarriles del Ecuador, empresa pública. ¿Proyectos para el futuro, Anita? Bueno, el primer proyecto es volver a posicionar el Tren de la Libertad en el corazón de los ibarreños. Yo creo que ese es un reto. Un reto que lo ha reasumido, porque es la segunda oportunidad que usted está al frente de esta empresa, a la cual usted le dio vida en la primera oportunidad cuando en el año 2010 se hizo cargo de la rehabilitación de los tramos y de la puesta en marcha del Tren de la Libertad. Fue un buen momento, había recursos, había una decisión política importante, había un respaldo absoluto de la gerencia general. Hoy tenemos también el respaldo de la gerencia general, estamos en otro momento, y yo creo que lo importante es hacer que este tren funcione, que lo poco que hemos logrado rehabilitar, que es una inversión del Estado, funcione adecuadamente, se ponga al servicio de manera democrática de todos los imbabureños y de todos los turistas, y para ello tenemos allí un primer reto, que es el ir superando nuestras metas. Este momento en el Tren de la Libertad han vivido esta experiencia. Tenemos acumulados desde el día que abrimos la primera operación, que fue el 15 de enero del 2012, hasta este momento hay 125.600 turistas aproximadamente. ¿Qué acogida tiene entre este grupo grande ya de turistas que usted menciona el extranjero? Tenemos el 80% nacional y el 20% de turismo extranjero. Y tenemos cosas muy interesantes, tenemos grupos de familias completas, tenemos grupos de amigos, tenemos gente que le gusta hacer el tren. Hemos recibido varias visitas de estos grupos ingleses, básicamente, que son los train lovers, gente que viaja por el mundo buscando trenes antiguos. Ellos nos han dado amantes de los trenes. Sí, los amantes de los trenes. Los amantes de los trenes han estado muy contentos con nuestro taller, que también es un tema importante. Y actualmente es bueno que también la ciudadanía sepa, el tren crucero de Ecuador
ese tren que gana los premios en el mundo. Ese tren hace su primer día de recorrido cuando el viaje es Quito-Durán. El primer tramo lo hace en el norte, o sea, vienen un día acá, vienen desde Quito, hacen el tramo Otavalo-San Antonio. Pero ¿cómo se promueve para que la gente sepa? Porque es interesante, esto no lo habíamos sabido. Sí, esta es una bendita casualidad, porque el tramo es Quito-Durán, pues, o sea, claro, geográficamente eso está en otra parte. Como que se va al sur. Claro, pero recordemos que hace 2 años más o menos hubo un problema en el Cotopaxi, que se anunciaba una erupción y hubieron algunas fumarolas y cosas. Entonces allí tuvo que suspenderse ese tramo para el ferrocarril. Entonces, una solución turística emergente, porque había pasajeros, turistas que habían comprado y la operación debía continuar. Entonces les trajeron acá y la gente quedó fascinada de la provincia. De manera que ahora también ahora que ya se recuperó la zona del Cotopaxi, se hace esa zona, pero también se hace la de acá porque los turistas la requieren. Entonces, en esta provincia se hace este tramo y termina la experiencia de los turistas en el interior del taller, haciendo una explicación ferroviaria de las máquinas antiguas. Luego avanzan y almuerzan en la hacienda La Compañía en San Pablo y regresan por una plantación de flores a sus hoteles en Quito para continuar el tramo sur. Y cuando vienen el otro sentido, que son otros pasajeros, los que hacen Durán-Quito, ellos luego que han llegado a Quito terminan su viaje acá. Entonces eso tenemos cada martes. El grupo máximo del tren crucero es de 50 personas. A veces hay menos, pero es gente que disfruta mucho de esta experiencia. Entonces el taller también es un elemento importante, claro, un elemento muy importante para quienes aman los trenes. Anita, convérsenos cómo está posicionándose el Tren de la Libertad entre las operadoras de turismo, que es importante. Sí, precisamente, las operadoras son una parte importante de nuestros clientes, sobre todo en cuanto a la difusión. Tenemos ahora que hay las compras en línea y toda esta modalidad en internet, hay una buena acogida de manera directa de los turistas, pero las operadoras, el día de hoy hemos estado en la feria, Expo Imbabura 2018 en la ciudad de Quito, y ha sido muy grato para nosotros. Yo estuve hasta las 11 de la mañana. Hasta esa hora habíamos recibido cerca de 20 operadoras que fueron invitadas el día de ayer para conocer el producto. Ellos les interesa mucho este producto porque les permite esta opción del One Way, o sea, una sola vía Salinas, les permite diseñar sus propios productos junto con el resto de servicios que existen. Muchas de las operadoras hacen lo que ellos denominan el Otavalo Full Day, es un día full en Otavalo, y esta opción les permite conocer la provincia de una manera distinta, una zona cálida que antes no estaba incluida en la ruta de los turistas extranjeros. Hemos tenido muy buena recepción, vamos a ver cómo nos va en los próximos meses, porque claro, esto tiene sus tiempos de maduración. Claro. Pero tenemos todas las operadoras grandes trabajan con nosotros y creo que con todas las rutas del tren en general es una muy buena opción para hacer fotografía, para conocer de una manera distinta el país, para apreciar el paisaje desde una distancia y con un ángulo y una velocidad diferente. Muy diferente, lo hemos comprobado. ¿Qué predisposición tiene el ibarreño para viajar en el Tren de la Libertad? El imbabureño, hablemos de toda la provincia. Sí, bueno, yo creo que es una actividad hermosísima para hacerla en familia. Hemos visto las familias ibarreñas han viajado inclusive identificados con camisetas, disfrutan mucho del viaje, es una oportunidad para reunirse, es una oportunidad para recordar. Ahora con estas nuevas tarifas tenemos inclusive, Silvio, descuentos por grupos que antes no las teníamos y una serie de opciones de posibilidades para que las familias puedan viajar, puedan celebrar sus cumpleaños a bordo. Tuvimos un festejo a las madres también a bordo y hemos tenido algunas actividades que se ofrecen
y se acompañan a las familias que así quieran hacerlo. Entonces, a más de ser un efecto de alegría y una mezcla entre alegría y nostalgia, creo que también es un momento de sumar valores de unidad familiar, de cariño a la tierra. Así es que yo les invito para que puedan disfrutar del tren, vivan una fiesta a bordo del tren y vuelvan a querer a esta provincia que nos ha dado mucho a todos. La compra de tickets hay que hacerla con anticipación, acercándose a las oficinas que están ubicadas en la plazoleta Pasquel Monje de esta ciudad, conocida por todos como la Plaza del Obelisco. O también hay otras maneras de reservar o de comprar. Tenemos un punto de venta también en la estación Otavalo, la estación Ibarra, y también pueden hacerlo vía telefónica, vía online, en la página web de Ferrocarriles del Ecuador, 1-800 trenes también funciona. Entonces hay muchas formas en las que se pueden acercar y nosotros estamos gustosos de servirles, de atenderles. Siempre nuestro personal tiene mucha calidad y mucha calidez en su servicio, así es que esperamos que los ibarreños sigan disfrutando de este tren que les pertenece. Muchas gracias a la ingeniera Anita Villarreal, felicitaciones por su gestión. Ella es gerente de la filial norte de Ferrocarriles del Ecuador, empresa pública. Nos ha dado a conocer un poco de la historia del tren en el Ecuador y sobre todo de este tramo entre Ibarra, Salinas, Ibarra, Otavalo, conocido como el tren de la libertad, que está prestando invalorables servicios al turismo de la zona. Anita, muchísimas gracias. Felicitaciones por su gestión nuevamente y le tendremos en cuenta en otras oportunidades para que nos visite en este programa. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias a todos. Siempre es un gusto compartir con ustedes y agradecer a todos quienes nos han conectado, nos han dado sus ideas y sus preferencias allí. Decirles que en este momento también la señora gerente general de Ferrocarriles del Ecuador, la ingeniera Fabiola Arévalo, tiene una especial predisposición para aportar todo y apoyar todas las iniciativas de esta provincia. Muchas gracias. A usted muchas gracias, a los oyentes muchas gracias, a quienes se comunicaron a través de las redes sociales también nuestro agradecimiento. Recuerden que el programa se repite a través de FM Ritmo los domingos a las 8:30 de la mañana y pueden revisarlo en cualquier momento, cualquier día, a través de nuestra página en YouTube, Radio Ritmo FM. Será hasta una nueva oportunidad.